La gestión cultural siempre se está actualizando. Por eso necesita procesos de reflexión y aprendizajes nuevos todo el tiempo. Los gestores culturales de todo el país lo saben y nosotros también. Por eso decidimos crear una caja de herramientas para apoyar la formación en gestión cultural basada en los liderazgos locales y la diversidad regional. Un curso hecho por gestores para gestores, que aprovecha la experiencia y el conocimiento recolectado durante años por todos los gestores culturales del Banco de la República en su labor. De esa diversidad representada en las 29 ciudades del país donde el banco tiene centros culturales, surge esta iniciativa. Queremos promover la apropiación de un concepto de gestión cultural cuyo centro esté en el proceso. No es un paso a paso de cómo hacer cada tarea, es más bien un aprendizaje teórico y reflexivo con miras a impactar los procesos culturales a largo plazo en distintas comunidades. Se clasificaron las distintas herramientas en los siguientes módulos: el sentido de la comunicación en y para la gestión cultural, consolidación de alianzas interinstitucionales, formación de públicos, diversidad del conocimiento, el carácter diferenciador de un servicio cultural y la programación cultural, y la gestión administrativa de un proyecto cultural. Tendremos videos para cada uno de los módulos. Esta es una oportunidad más para contribuir a nuestro propósito de construir sentido de ciudadanía. Bienvenidos. Bienvenidos a este curso de gestión cultural que lo hemos planteado como una caja de herramientas que contiene 6 componentes. Antes de iniciar, quisiera presentarme. Soy Fernando Barona Tovar, director de la Unidad de Gestión de la Red Cultural del Banco de la República de Colombia. Y en esta dirección de la red cultural es como nos hemos planteado la posibilidad, y en algunos momentos lo hemos considerado también como una necesidad. Y me gusta pensarlo así, me gusta pensar como una necesidad en la medida en que eso nos abre la posibilidad de buscar siempre, de trabajar en función de la adquisición de nuevos conocimientos, necesidad por saber. Y en ese saber se incluye para nuestro ejercicio laboral y para muchos de nosotros en nuestro ejercicio profesional, y unidas estas dos para nuestro principio vital, conocer cada vez de mejor manera y más cercanamente a nosotros, a nuestras instituciones, pero a nosotros como individuos que componemos, hacemos parte de unas comunidades y de una sociedad, pero que estamos ahora mismo trabajando en función de procesos culturales. Y ese es un aspecto que para nosotros es fundamental, porque obedecemos un poco a la orientación y a la definición misma que afirma aquello que la cultura en sí misma no se gestiona. La cultura se produce, se transforma, se desarrolla y es generada por los individuos, por hombres y mujeres de su tiempo. En ese sentido, hablar de gestión de la cultura es, en nuestra opinión, un poco estrecho y nos limita a pensar solamente en términos gerenciales y o administrativos. Cuando nos planteamos la gestión de procesos culturales, estaríamos planteándonos la posibilidad de mirar unos desarrollos que están atravesados por planteamientos como la investigación, la reflexión, el análisis y desde luego la producción de conocimiento.
Nuestras instituciones culturales y específicamente el Banco de la República se mueven en función del desarrollo del conocimiento, de la producción de conocimiento, de la transformación del conocimiento y de la entrega de nuevos conocimientos a los públicos. Y dentro de los públicos encontramos una variedad también de ellos representados en usuarios, en asistentes, en visitantes, en no públicos también, en no usuarios, a quienes debemos también dirigir nuestra mirada en la posibilidad de encontrarlos en algún momento, seducirlos y acercarlos a la oferta de los procesos culturales que nuestras instituciones y especialmente el Banco de la República, para el caso de Colombia, desarrolla permanentemente. En ese sentido, cuando hablamos de procesos culturales, de la gestión de procesos culturales, nos estamos enfocando a las dinámicas propias de las culturas. Y esa es otra de nuestras afirmaciones en términos de trabajar en el sentido de lo plural. Las culturas, no una cultura, no la gestión de la cultura, que es otra estrechez en la que nos podríamos ver sometidos o a la que nos podríamos ver sometidos y no queremos eso. Queremos vernos en una dimensión distinta, en una dimensión que nos permita esta amplitud de trabajo, esta amplitud para poder llegar a la identificación, a la reflexión, al análisis, a la producción de conocimientos y sobre ellos de nuevos conocimientos. Cuando me refiero a esto, no es simplemente un juego de palabras que nacen del conocimiento, sino que el conocimiento viene en función de expresiones y manifestaciones culturales. Nosotros trabajamos en función de la recuperación, de la preservación, de la conservación, de la investigación y de la divulgación del patrimonio cultural de los colombianos. En 4 líneas específicamente. Colecciones documentales que abarcan un número bastante significativo de la producción académica e intelectual, colecciones arqueológicas y etnográficas, colecciones de artes plásticas y visuales y una labor musical que se representa fundamentalmente en conciertos, en una línea no comercial. Esas 4 líneas de acción nos han marcado a través del tiempo unas formas de hacer gestión. Y esta gestión obedece a nada distinto que a una organización de las ideas, y tal vez ese es el componente más importante, yo diría más valioso, que debemos rescatar en el proceso de la gestión misma, y es que trabajamos en función de la identificación y organización en el mundo de las ideas. Cuando hablamos de las ideas, no estamos hablando únicamente de las ideas que se producen al interior de las organizaciones por quienes estamos dentro de las organizaciones cumpliendo unas tareas institucionales, sino que estamos abocados permanentemente a ser escuchas, a ser lectores de esa realidad en el contexto donde nosotros estamos, que para el caso del Banco de la República es el país, es Colombia, fundamentalmente en 29 ciudades donde el Banco de la República tiene sus centros culturales. En ese sentido, ser escuchas y ser lectores de la realidad implica
capturar constantemente las ideas que se producen en el contexto o en los contextos. Esas ideas, esos pensamientos, esas construcciones que hacen los individuos en todos los contextos, en todas las instancias, en todas las circunstancias y situaciones donde se produce el pensamiento humano, allí debemos estar nosotros muy, muy atentos para poder recibir de esos entornos esas expresiones, esas manifestaciones que se dan bajo formatos distintos. Estos formatos ingresan a estas colecciones que el Banco de la República gestiona, que investiga, que produce conocimiento y vuelve a quienes han generado estas producciones y entregado a través de estos formatos sus expresiones, sus manifestaciones, sus investigaciones, sus reflexiones, sus análisis, y que han ingresado a las colecciones del banco para que de una forma enriquecida se vuelva sobre ellos, se discutan nuevamente sobre ellos, se debata, se reflexione en el plano de diálogos abiertos y se retribuya de alguna manera la producción inicial de ese conocimiento, se enriquece esa producción académica o intelectual o artística que hace tránsito a través de estos formatos y se vuelva a trabajar sobre ellos de tal forma que el conocimiento se convierta en un proceso de crecimiento continuo, en un proceso de enriquecimiento cada vez que llega a un individuo o a un colectivo. Ese individuo o ese colectivo lo interioriza, se lo apropia y lo devuelve una vez más para que instituciones como nosotros, como el Banco de la República, vuelvan a desarrollar este ciclo que yo lo pienso como una espiral, no como un círculo que se abre y se cierra, sino como una espiral que está permanentemente en ese movimiento, que sube, que se devuelve, que se queda, que transita permanentemente en el ámbito institucional u organizacional, pero también en el ámbito individual y colectivo. En ese sentido, la gestión tiene para nosotros, como concepto, una mirada un poco distinta. Esa mirada distinta debemos decir frente a qué. Frente a otras instituciones que tienen a su cargo la producción física de aquello que los individuos y las sociedades están formulando. Somos distintos de la industria cultural, somos distintos de las empresas culturales. Las empresas culturales se encargan de la comercialización de los productos desarrollados en las industrias culturales. La industria cultural transforma la materia prima física y las empresas culturales la comercializan. Nosotros no estamos en ninguno de esos dos sectores, ni comercializamos, no somos empresa cultural, ni transformamos la materia prima física. Estamos en el proceso, centrados en el concepto del proceso que nos permite avanzar a través de la investigación, de la reflexión y de la producción de conocimiento, con un propósito central, y es la generación de elementos que permitan contribuir en la construcción del sentido de ciudadanía. Y en ese sentido,
me repito, es como podemos encontrar de alguna manera el valor diferencial entre la gestión de los procesos culturales y la producción de elementos culturales o la producción de objetos culturales. Yo recuerdo, y permítanme ustedes mencionar aquí al profesor Gadamer, cuando hace referencia al artista. Y haciendo referencia al artista, él lo menciona como que es el intérprete de una realidad que plasma en una obra, pero que esa obra solamente adquiere sentido en la medida en que el espectador, el visitante, la apropia, la discute, se vuelve un interlocutor y le entrega sentido. Allí la obra de arte empieza a configurarse como obra de arte. Antes de esto es un objeto. A los objetos, entonces, le otorgamos este valor, le damos ese valor agregado que es el conocimiento, producto de la investigación, la reflexión, el análisis que pasa fundamentalmente por la organización de las colecciones. Creo que es en esa orientación básica como encontramos nosotros las diferencias frente a otras organizaciones culturales, donde no nos pensamos bajo el principio de la gestión de la cultura, sino de la gestión de procesos culturales, que habitualmente vamos a conocerla más coloquialmente como gestión cultural. Y me parece bien que utilicemos el concepto de la gestión y especialmente lo cultural, en la medida en que le damos ese sentido de lo cultural. Estamos hablando del movimiento que tiene la expresión de las culturas, de la dinámica propia que tienen las manifestaciones de las culturas, de los lugares donde logran insertarse y producir nuevos saberes, nuevos conocimientos, nuevas apropiaciones. Y en ese sentido lo cultural, en ese infinitivo de lo cultural, nos permite ver, sentir, pensar el ejercicio dinámico, activo de las culturas, en el entendido que las culturas no son estáticas, son cambiantes, son dinámicas, y en ese proceso de movimiento, los gestores culturales debemos estar muy atentos para advertir dónde, cuándo y por quién o por quiénes y con quiénes se producen los cambios, las transformaciones propias de estas dinámicas. Y allí creo que nosotros, como instituciones culturales, pensadas bajo esta orientación, digamos, desde esta óptica de la gestión de los procesos culturales, tenemos varias responsabilidades y compromisos, desde luego. Una de estas responsabilidades es entender nuestro papel de cara a las comunidades y la sociedad. Ese papel, creo, es transformador. Es un papel transformador. Y allí tal vez encontramos también
una diferencia con otro sector muy importante en la vida de las comunidades, en la vida de las sociedades, como es la educación. En ese sentido, la diferencia hoy que con tanta propiedad nosotros podemos afirmar entre cultura y educación está justamente en ese proceso que reconocemos como transformación. Decimos que la educación tiene la tarea, la noble tarea de formar. Esa es su tarea, esa es su misión. Ese es el ejercicio que el sector educativo desarrolla permanentemente, formar a los ciudadanos. La tarea de las instituciones culturales es transformar. Muchas veces poner en debate, poner en cuestión lo que el mismo sector educativo entrega como argumentos, como posibilidades para mirar el mundo, para observarse a sí mismo y para advertir la presencia del hombre en el mundo. Y ahí es donde las instituciones culturales juegan un papel fundamental. Este proceso de organización de colecciones, este proceso de generación de contenidos, este proceso de investigación y de generación de conocimiento no tiene un principio distinto que el de entregar argumentos sólidos que le permitan a los individuos formarse como ciudadanos bajo ese paraguas gigante y nunca bien asimilado por muchos como es el espíritu crítico. Esa es la dimensión justa de una institución cultural. Trabajar en función de la formación de ciudadanos con espíritu crítico. La tarea de las instituciones culturales, entonces, es la transformación. La transformación de esos contenidos, la transformación de esos pensamientos. Y en ese sentido, las instituciones culturales pueden definirse casi que por principio como emancipadoras. Una vez se llega a la construcción del sentido de ciudadanía, debemos interlocutar con él. Debemos generar respuestas, pero sobre todo debemos formular preguntas. Y ahí es donde radica la esencia de las instituciones culturales. Un museo, una biblioteca, una sala de exposiciones, una sala de conciertos, no debe pretender entregar respuestas. Debe asumir el compromiso de formular preguntas. Las instituciones culturales se debaten en esa formulación amplia, inclusiva, democrática, accesible, donde tienen cabida todas las manifestaciones, todas las expresiones, todas las dinámicas, todas las reflexiones y todos los análisis posibles que el ser humano se pueda formular en relación con el mundo de la vida. Y ahí están las instituciones culturales para apoyar, para aportar, para contribuir en la construcción de esas identidades en plural que nos permitan ese sentir, esa posibilidad de ubicarnos en el mundo para encontrar los mecanismos, los caminos, las rutas que nos permitan ser interlocutores válidos. Hemos aprendido bajo ese principio en el Banco de la República a través de los años
a aterrizar algunos elementos que nos permiten hacer más cercano nuestro ejercicio a los usuarios, pero también a las colecciones, pero también a las dinámicas propias de una organización como es el Banco de la República, que tiene normatividades, reglamentaciones, proyecciones, perspectivas que nos cobijan y sobre las cuales debemos nosotros avanzar también en esas construcciones hacia las dinámicas propias de la gestión de los procesos culturales que se nos ha encargado. Estos 6 componentes los hemos definido bajo unos principios, digo, que nos han servido mucho a nosotros en los procesos que llevamos constantemente y que le han garantizado a el Banco de la República la continuidad, que es el elemento fundamental en la gestión de los procesos culturales. La continuidad como garantía de permanencia, de presencialidad y de generación de confianza. Hemos aprendido que para llegar a desarrollar esta tarea debemos elaborar siempre unos contenidos primero, debemos generar unos pensamientos, pero aterrizarlo también a unas herramientas que sean útiles, como todas las buenas herramientas, que sean útiles y nos apoyen en el ejercicio cotidiano, permanente y constante que tenemos. 6 orientaciones que creemos pueden contribuirle a algunos y esperamos a muchos de los interesados en entrar o en afirmarse también en procesos de gestión cultural o en la gestión de procesos culturales, a partir de lo que nosotros hemos aprendido y de lo que hemos experimentado y que hemos puesto en práctica, que es lo que el Banco de la República nos ha entregado y que hoy queremos nosotros compartir con todos ustedes. Estos 6 elementos son los siguientes. En primer término, consideramos el sentido de la comunicación, fundamental para todos nosotros, poder entender la comunicación como esos diálogos abiertos, constantes y permanentes, y no solamente como algo dirigido a la difusión y a la divulgación. La comunicación que incorpora la difusión y la divulgación debe ser una constante y un hilo transversal en los procesos que llevan las instituciones culturales. Desde luego hablamos de públicos y hablamos de la formación de públicos. En ese sentido de cómo descubrir en los públicos mismos las orientaciones que nos permitan llegar a estos procesos transformadores. El conocimiento, elemento o componente transversal también en el ejercicio en el que nosotros estamos, tiene una gran diversidad y en ese sentido lo planteamos bajo 4 aspectos básicos en función de lo que hacemos. El desarrollo de las colecciones, la investigación misma, cuáles son los elementos básicos de la investigación, cómo se trabaja en función de las músicas, cómo se programa, cómo se gestiona ese universo, cómo se trabaja en función de la producción de exposiciones, curadurías, investigación, montajes, desmontajes, producción de contenidos, etc. Trabajamos en función de servicios y de programación cultural y eso tiene unas diferencias. Queremos establecer y compartir con ustedes las diferencias entre programación y servicios culturales. El mundo de la institucionalidad cultural se mueve en función de las alianzas. No podemos ir solos por el mundo pretendiendo hacer grandes conquistas individuales para que nos cuelguen las medallas
de forma casi que como una retribución a el ego. Este elemento de alianzas interinstitucionales juega un papel fundamental en el ejercicio que nosotros hacemos. Trabajo contributivo y trabajo colaborativo. Ese es el principio y la esencia misma de la gestión de los procesos culturales en unos contextos definidos, con unos enfoques claros en términos de las potencialidades que se tiene en el mundo institucional local, regional, nacional y universal, pero fundamentalmente desde lo local. Y la gestión administrativa juega un papel determinante para poder hacer todo aquello que nosotros pretendemos hacer con nuestras colecciones y con nuestros públicos. Tenemos unos marcos normativos, tenemos unas reglamentaciones administrativas que debemos conservar y seguir constantemente. Debemos reconocerlas, que para el caso nuestro trabajamos en función de proyectos y ya esa es una delimitación que nos permite avanzar con paso un poco más cierto y contundente para el largo plazo. Esos son los 6 componentes que reúne nuestra caja de herramientas que ponemos a consideración de ustedes en esto que hemos denominado la gestión de los procesos culturales. Bienvenidos y muchas gracias.